En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM 1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Periodismo a Diario. Estamos ya poniéndonos en contacto con Ecomedios para iniciar este programa que irá hasta las 10 de la mañana. Hoy es la edición 179 de este miércoles 21 de octubre. Estaba buscando los datos del tiempo porque veo que la mañana viene bastante nublada, con temperatura más baja que la que tuvimos hasta el fin de semana pasado, inclusive el propio lunes. Recuerdan ustedes, ayer le habíamos marcado que el servicio meteorológico ya nos hablaba de temperaturas que iban a bajar 10-12 grados. Efectivamente, ayer la máxima llegó a 17, hoy estará en 18, en este momento 14 grados 8. ¿Y qué dice el pronóstico para hoy? Bueno, dice que es mejor salir con paraguas. Lluvias aisladas a partir de la tarde, lluvias por la noche que continuarán, les reitero, es lo que nos dice el servicio meteorológico, hasta mañana por la tarde-noche. Recién el día viernes quedará nublado sin agua. Lluvias que volverían sábado por la tarde-noche y domingo completo. Así que el tiempo está muy inestable, realmente de aquí hasta el domingo la cosa no viene bien. Las máximas oscilarán entre 18 de hoy y 22 el domingo, y las mínimas entre 10 y 15. Bueno, estamos hoy con un día bastante especial. Tengo dos comentarios para iniciar la jornada. Bueno, primero vamos a poner lo bueno. Primero pongamos lo bueno, porque realmente emociona mucho ver a dos distinguidos octogenarios de la política, Pepe Mujica y Julio María Sanguinetti, darse el abrazo que se dieron ayer en el Congreso uruguayo cuando los dos juntos, ambos expresidentes del Uruguay, Julio María Sanguinetti fue presidente apenas vuelto a la democracia, después dejó un periodo libre y volvió a repetir 5 años más, y Pepe Mujica fue el anterior presidente al actual. Uno de derecha, conservador, digamos, otro de izquierda. En su juventud comunista, luego guerrillero, luego progresista. En las antípodas totalmente, por marcarlo de alguna manera, sin ningún tipo de cliché. Pero los dos ya amortizados, más allá del bien y del mal, se han dado este abrazo ayer en el Parlamento uruguayo, que verdaderamente ha recorrido el mundo, porque los dos tienen 84, 85 años. Y esto demuestra que cuando la edad llega, a todos los pone serenos. Y esa serenidad parece ser que es la que ha logrado el Uruguay.
de coordinar derechas e izquierdas sin las peleas pecaminosas que tiene la Argentina de desprecio de unos hacia otros. Y me parece que había que marcar esa fotografía. La misma está en las tapas de Clarín y de La Nación, pero ayer, les reitero, circularon por todos los periódicos del mundo y por todos los portales. Y digo que hay que marcarla porque nos da la idea de cómo deberían ser las cosas en un país que se precie, que tiene ganas de salir, que deja los odios circunstanciales y que no busca jamás la impunidad, sino poner arriba de la mesa la ley. Y en ese aspecto los presidentes Sanguinetti y Mujica igualaron, porque ambos tuvieron la ley por delante, la Constitución y todo el cúmulo de leyes que rigen al Uruguay. Aquí en la Argentina nos olvidamos, ponemos primero los problemas personales. Los de izquierda insultan a los de la derecha, como si ser de derecha fuera una mala palabra. Los más conservadores le dicen progre a los de la izquierda, más que nada tirándolos de modo casi despreciativo, y así nos va, y así nos va. Vamos ahora a poner la contracara. Aquí en la Argentina, ayer, un señor funcionario, yo no sé si esto será para que Nodio después me haga alguna investigación, pero funcionario de cuarta, con todas las letras, por ahí se enoja este señor a quien yo no conozco, que se llama Félix Cruz, y que probablemente sea una excelente persona, no tengo ningún antecedente para dudar de él, pero como funcionario se rige únicamente por su ideología. Lo vemos ahí, una fotografía del Che Guevara, un busto de Perón, la Biblia, el calefón, bueno, no importa, está bien la conjunción, y ideológicamente puede pensar como quiera, pero ayer Félix Cruz, que es el titular de la Oficina Anticorrupción, decidió que como le falta gente, la Oficina Anticorrupción ahora no va a ser más querellante en los 32 juicios que tiene contra agentes del Estado que han sido sospechados, ninguno de ellos todavía culpable. De esos 32 juicios, 28 son sobre funcionarios del gobierno anterior, del gobierno kirchnerista anterior. 4 son causas del menemismo. No hay ninguna contra miembros de Cambiemos, quizás porque Laura Alonso, cuando estuvo en ese mismo lugar, se ocupó de no hacerlas. Pero ahora Félix Cruz, porque dice que no tiene gente, va a dejar de querellar contra los funcionarios del Estado de 28 causas del gobierno kirchnerista. Cuando uno las lee, realmente le da vergüenza. Hay de todo, ¿eh? Están en La Nación están el presunto enriquecimiento ilícito de Vudú, la vinculación de The Old Found con el caso Chicone, la tragedia de Once, el plan Cunita, los subsidios al hockey donde está Aníbal Fernández, en el medio, el caso de Vialidad con Cristina y otros 12 acusados, juzgados actualmente por el presunto direccionamiento de obras públicas a Lázaro Báez, como si el Estado allí no hubiese que investigar si estuvo o no estuvo perjudicado. Digo, hay mucho que ha dejado de lado Félix Cruz, diciendo que no tiene gente para querellar. Gente que por otra parte se le va a dar al Nodio, que está tratando de tomar 1.500 personas. Toma 300, toma 500, toma 1.000, déjale 200 a esta oficina, que es bien importante para que el Estado pueda saber quién pudo sentirse tentado, probablemente sea inocente, yo ahí no tengo nada que decir, pero tiene que investigar y que impulsar la causa de investigación contra esos funcionarios. Pero como este señor Félix Cruz tiene
colgado el cartelito de ser pro gobierno, pro kirchnerismo, entonces ha borrado y le ha dejado a la oposición el camino llano para que lo critiquen, precisamente por esa parcialidad. Así que fíjense ustedes el debe y el haber, ¿no? En la balanza. Como de un lado mostramos lo que es apegarse a la ley, desde la izquierda, desde la derecha, y tener un país como es el Uruguay, predecible, que crece, que se mantiene y que aún siendo chico entre Uruguay, entre Argentina y Brasil, camina, y el tema de la Argentina, donde las ideologías están por arriba de todo, y donde hay que alfombrarle a los gobernantes de los que uno sospecha, no en una causa, en 28. Bueno, ahí están marcados los dos contrasentidos que sirven para enmarcar la jornada. El otro gran tema del día, no nos podemos despejar de él, por otra parte la tapa de los diarios lo comentan, es el dólar paralelo, el dólar legal, pero no el dólar oficial por el cual pasan las importaciones y las exportaciones. No, yo diría que no es más dólar paralelo, esto está desdoblado. Antes se hablaba del paralelo cuando no se hablaba del ilegal, este es legal. El MEP, el dólar bolsa y el contado con liquidación son dos aspectos legales, totalmente legales, de la cotización del dólar. Así que estamos mirando todas las tapas, salvo ámbito financiero, que parece no haberse enterado. Le interesa más a ámbito financiero el libro del hermano de Mauricio Macri, por ejemplo. Por otra parte, el diario Perfil el otro día escribe, dio a conocer bastante de esto, porque es un libro de Santiago O'Donnell que se llama Hermano, que narra la vida de un hermano de Mauricio Macri. Bueno, le interesa más eso que el dólar. Va en negocios mucho más periodísticamente, pese a estar más cerca de los gremios y de la UIA, dice en el debut del Plan Guzmán, se dispararon los dólares paralelos, título principal. Tras otro salto del dólar que se opera en la bolsa, viene una nueva suba de las tasas, dice el cronista comercial. Ese es el título principal. Medidas. Para los analistas del mercado, la reducción del parking resultó insuficiente. Y claro que es insuficiente. Porque el parking, en todo caso, es una cuestión de la operatividad. Pero el fondo de la cuestión no está resuelto. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? La gran emisión. El hecho de que el déficit fiscal se expande. Ayer se conocieron los números. Si sumamos el déficit primario más los intereses que se pagaron de deuda en el mes de septiembre, los 212.000 millones de pesos de déficit implican 6,4% del PBI. Entonces, ¿querés arreglar el parking? Está muy bien. Mirá las cosas de fondo. Ayer hubo un gran tironeo entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. El Central, obvio, se siente mal porque el Ministerio de Economía en un comunicado el otro día le dio una orden. Lo expuso delante de todo el mundo que las medidas del 15 de septiembre habían sido mal tomadas y verdaderamente ayer en el Banco Central hervían de rabia, se los puedo asegurar. Bueno, vamos a hablar un poco del mercado, vamos a hablar de los precios, de la brecha, de lo que implica esto y de las necesidades que tiene en todo caso los operadores, en principio los inversores, de tener más certidumbre, algo que una brecha de este tipo no da. Vamos a tomar contacto con Mariano Sardanz, que es CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI. ¿Cómo te va, Mariano? Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Hugo, bien, gracias por llamar. Bueno, quería hacer una pequeña introducción para los oyentes, pero te pregunto a vos puntualmente. Ayer decía Ricardo Arriazu, que es un economista que todos escuchamos desde siempre, que estamos en precios de pánico. Y entonces la pregunta a vos, que sos un experto, que conocés bien el mercado, ¿por qué? Bueno, porque cuando vos me dices los dólares paralelos, en cualquiera de sus formas, el dólar MEP, el contado con liqui,
o el blue, y tomás eso como precio de referencia, te das cuenta que es un tipo de cambio altísimo, que vos lo comparás en realidad con tus socios comerciales, lo que sería el tipo de cambio real multilateral. De hecho, a 170, 180, es un precio de dólar muchísimo más alto de lo que fue el 4.10, ¿te acordás del 2002? Sí. Que después fue cayendo constantemente hasta 2 y pico, y recién volvió a 4 en el año 2010, 8 años después. Pero el tema es lo que vos decías antes en la introducción. Lo que hoy parece altísimo, a esta velocidad, a esta dinámica de emisión que está haciendo el Banco Central, es un dólar que se va a tornar como muy barato dentro de unos meses. Entonces, el tema es, justamente, vos diste en la tecla, es la velocidad de emisión, que es producto justamente del déficit fiscal, ¿no? Entonces, sí, es un precio de pánico, si lo medís, vuelvo a decirte, con el tipo de cambio real multilateral, pero si esto continúa así, en unos meses puede estar a 200 a cualquier valor. ¿Me explico? Entonces, ahora yo te pregunto, ¿qué otro activo vos tenés para refugiarte cuando tenés un excedente de pesos? ¿Sí? Hay gente, obviamente hay empresarios, por ejemplo, se refugian en el stock. ¿Sí? El fabricante de cable compra cobre si lo dejan importar, porque hoy hay otro problema que es, no están frenadas todas las importaciones. Algunos importadores, de hecho, protestan porque aparentemente hay cupos, aparentemente no sé qué arreglos hay de que te dejan o no te dejan importar. Entonces empieza a ser un derecho de importación, o comprar productos o pagar al exterior, un derecho de muy pocos, y esto ya viene hace varias semanas. Entonces yo te pregunto de nuevo, ¿qué otro refugio vos tenés para proteger tu capital de trabajo o tus ahorros? No hay. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde la gente no mide, por ahí lo que medimos nosotros, que es el tipo de cambio real multilateral, no mide como y lo vemos como de pánico, pero de nuevo, vuelvo a decirte, la gente no hay que subestimarla, no es tonta, ¿sí? Está tomando reacciones inconscientes que en el pasado le sirvieron muchísimo, porque, vuelvo a decirte, si esto continúa así, el 180, 170 va a ser muy barato en 5 o 6 meses. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente, Mariano. Yo considero, y creo que también la gente considera, que el gobierno por ahí ha recibido el tema de la pandemia, que necesitaba de alguna manera tapar los baches de necesidades de mucha gente, que por eso emitió, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no hay un horizonte para decir, por ejemplo, cómo vamos a recoger el barrilete. ¿Por qué crees vos que el gobierno se resiste a marcar estas cosas? Bueno, yo te puedo dar una opinión, pero muy personal. Vos acá lo que tenés que hacer es sincerar las cosas. ¿Sí? Primero, dólares no faltan. Yo te diría que sobran dólares, y sobran mucho más dólares de los que había el año pasado. La crisis económica en Argentina ha hecho que decenas de miles de argentinos salgan a buscar trabajo afuera. ¿Sí? Programadores, ingenieros, diseñadores, contadores, dando servicio afuera, trabajando para afuera o vendiendo directamente como proveedores al exterior. Decenas de miles. Yo te digo, en los últimos 6 meses hemos recibido llamado de infinidad de casos, y algunos que te conmueven, pero realmente, entonces, ahora, ¿cuál es la constante de todos ellos? Que nadie quiere entregar sus dólares a 80, o el dólar oficial, nadie. ¿Sí? Entonces, hacen lo que nosotros llamamos, rondó, flip-flap, triple mortal para atrás, con tal de no entregar los dólares al Banco Central. Entonces, lo primero que vos tenés que hacer es sincerar el tipo de cambio, liberarlo. Ahora, para liberarlo, vos atrás previamente necesitas un plan económico, ¿sí? Ahora, para tener un plan económico, necesitas atrás un equipo económico.
Y así, yo te diría, traigas a Milton Friedman, a Bernanke, a Greenspan o a quien sea, el problema que subyace, el problema, lo que no hay es confianza. Entonces, el tema es esa, todos los jugadores del mercado, todos los agentes del mercado, me refiero a las personas, las empresas, los inversores, todos han perdido la confianza en la dirigencia, en este gobierno. Entonces, ahí es donde está el dilema, ¿sí? Un golpe de 90 grados, un timonazo de 180, lo que sea, no hay confianza. Entonces, y no sé, yo te diría cómo recuperar eso. Entonces, ahí es donde está el problema. No sé si me explico. Sí, te explicás perfectamente bien. Yo, mientras vos hablabas, yo pensaba en las dificultades que tuvo después de la hiperinflación de Alfonsín, Menem, para reencauzar la cosa. En el medio, vos te acordás que apareció Herman González con el tema del plan Bonex y que después se le armó otra hiper al propio Menem. En un momento dado, él sacó de la manga a Domingo Cavallo y con la convertibilidad lo logró, por lo menos durante 3 o 4 años, se estabilizó la cosa. ¿Se necesitaría un shock de ese tipo? Bueno, yo en ese momento tenía 21 años, ¿no? Y estudiante de ingeniería, ya estaba trabajando. Lo que recuerdo mucho es mucho capital político. Había mucha, te diría, poder político, en este caso de parte de Menem, que Alfonsín lo había perdido. Entonces, acá el tema es ese, ¿no? ¿Cuánto apoyo político realmente tiene este gobierno? ¿Qué tan acompañado está realmente? Y todos ellos, si realmente creen. Entonces, es posible, yo digo, es posible que un timonazo de 180 grados cambie las perspectivas, cambien de a poco la situación. Ojalá por ahí Argentina, ¿no? Por la gente. Pero digo, cuando vos, vuelvo a decirte, nosotros tenemos contacto con muchísimos empresarios argentinos, inversores, y todos te dicen lo mismo, ¿no? Una total pérdida de confianza. Y eso es muy grave. Eso es el peor de los casos. Pues vuelvo a decirte, puedes traer al mejor equipo económico, que si atrás no hay confianza, no funciona. Acordate cuando vos mencionabas a Cavallo, acordate cuando Cavallo, envalentonado con su imagen positiva, entra al gobierno de la Rúa, donde justamente de la Rúa lo que no tenía era poder político, ¿no? Y terminó como terminó. O sea, trajiste al Superman de ese momento y no funcionó. Sí, es verdad. Vos dirías entonces, y coincidimos bastante, que acá efectivamente al presidente le falta hoy poder político. Ahora, eso es porque él está demasiado atado a sus internas. ¿Será porque hay muchos que opinan allí y todos de manera diferente? Bueno, mira, eso podría ser para un politólogo, esa no es mi especialidad. Yo te lo puedo decir desde la finanza, desde las inversiones. Yo soy un técnico en esos temas, no sé, o prefiero no opinar de lo que no es mi especialidad, ¿no? Podría ser una combinación de ellas, pero... Déjame preguntarlo de otra manera. ¿Tus clientes qué creen? Sí, bueno, lucubran de todo. Yo te diría, la gente hoy realmente está desesperada, muy preocupada, angustiada, y todos en camino de salida, de desprenderse de activos argentinos desde sus empresas, internacionalizándolas, llevándolas a Estados Unidos, a Paraguay, a Uruguay, a Brasil, gente de campo, principalmente los que arrendan o alquilan campos para producción, hoy lo están haciendo en Brasil, el sur de Brasil, en Colombia mismo, en Paraguay. Todos buscan, obviamente, fíjate el mercado inmobiliario, la gente muy decepcionada de lo que de sus inversiones inmobiliarias, que sienten que enterraron la plata en Argentina y hoy quieren tratar de deshacerse, todos se tratan de deshacer, y por eso
no paran de caer los precios de los inmuebles. Entonces, esa es la situación hoy. Todos quieren salir. No me refiero solamente de irse del país, porque hay mucho, en eso hay mucho, te diría, expresión de deseo, ¿no? De mudarse de país, pero sí de vender todo lo que tiene en Argentina y colocarlo en el exterior, ¿no? Por cuestiones tributarias, cuestiones de mejores negocios, porque tenés literalmente un mundo de oportunidades, ¿no? Que hoy Argentina no lo es. Mariano, gracias. Sabemos que tenés un compromiso y por eso valoramos mucho estos minutitos que tuvimos para charlar. En cualquier momento estamos en contacto. Un abrazo. Igualmente, gracias, Hugo. Muy bien, Mariano Sardance, cofundador de serviciosfiduciarios.com. Un hombre que está en el mundo de las finanzas, pero también de los negocios, porque asesora a muchas empresas. Él es el número 1 de la gerenciadora de patrimonio CFDI y además tiene muchísimo contacto y coincidimos en el fondo de la cuestión, ¿no? Que está faltando poder político para convencer. Él decía, por ahí yo pienso que un poco exageradamente, que ni Ben Bernanke arregla la situación aquí. Yo creo que siempre hay arreglo, lo que pasa que hay que ver desde qué punto de partida podés empezar a arreglar las cosas, hasta cuándo o hasta cuánto tendrás que caer. Bueno, hablamos recién del resultado fiscal de septiembre, dijimos que fue muy malo, 6,4 de déficit total del PBI, 4,81 el déficit primario. Es verdad, reitero, tenemos el contexto excepcional de la pandemia, pero no hay nada que nos indique cómo se va a hacer para ir achicando este déficit. Ahora se habla de un blanqueo para construcción, esto es tapa de algunos diarios. Probablemente venga, si pones dólares para construir, vas a tener facilidades impositivas. Por ahora es un esbozo que se estuvo charlando entre el gremio de Gerardo Martínez, el gobierno, yo creo que también la gente de la FIP. Con el tema de las tomas, hay un caso en el campo de Luis Miguel Echeverre, de su familia, en Entre Ríos, una toma que dicen que ocupó gente de Juan Grabois. Es lo que por lo menos aparece en los medios. Hoy se espera que se desaloje este campo. Ayer hubo un asalto a un colectivo de la línea 100 en el barrio de Barracas, un tiroteo arriba del ómnibus y falleció un policía y también un pasajero. Las dos personas que intentaron asaltar el micro pudieron escapar. Hay algún par de heridos también por los rebotes de las balas dentro del colectivo. Bueno, un caso que verdaderamente da pavor, ¿no? Néstor Sibona se viene preguntando, ¿qué pasa con las estadísticas del coronavirus? Bueno, pasa lo que pasó ayer. Ya eso lo veníamos diciendo, digo, son de un descalabro total las estadísticas del COVID aquí en la Argentina. Toman como recuperados a gente que no cumplió los 14 días. Y ahora se supo, y ayer Ginés González García o el Ministerio de Salud lo confirmaron, que hubo problemas en la carga de resultados negativos. Es decir, como no poníamos todos los resultados negativos de los test, daba que la positividad era mucho más alta. Y por ese motivo, el Our World in Data, que depende de la Universidad de Oxford, sacó a la Argentina del conteo porque dice que no es homogéneo para comparar. La gestión de Ginés González García es deplorable por donde se la mire, ¿eh? Por donde se la mire, desde su primera declaración de que es una gripecita hasta ahora. Ahora es amigo del presidente. Bueno, ahí estamos. Voy a los números de ayer. Todos los días nosotros los recogemos de la tapa de Crónica que está haciendo el conteo. Son lamentablemente 27.100 fallecidos,
1.018.999 infectados. Y como ayer nos decía un infectólogo, se presume que son 10 millones de personas las que están infectadas, pese a que aparece 1 millón. Todos los demás son evidentemente casos leves. Me queda solo, entre tantas cosas más, para decirles que River le ganó 3-0 ayer a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, aquí en la cancha de River, que se clasificó primero en su grupo, con un poco de ayuda, porque su primer gol fue en offside, pero después lo ganó muy, pero muy bien. Mucha velocidad, mucha precisión, realmente un partido muy agradable, porque Liga Deportiva Universitaria también juega bien al fútbol. Perdió Defensa y Justicia en Brasil, iba ganando 1-0, en el minuto de descuento el Santos se lo dio vuelta y lo dejó fuera de la Copa Libertadores. Y esta noche Racing, a las 7:15 de la tarde-noche, va a jugar con Estudiantes de Mérida, también para revalidar si puede quedar primero. Este es entonces el partido de Copa Libertadores para hoy. Bueno, vamos a la pausa. Cuando volvamos tenemos la actualización de los datos del tiempo. Vamos a ver si podemos hablar un poquito del nodio de este organismo oficial que se va a agenciar de 1.500 empleados públicos. Empleados que le faltan a la Oficina Anticorrupción, que tuvo que dejar de ser querellante, lamentablemente porque no tiene empleados. Qué cosa, me parece que la excusa que eligieron no ha sido la mejor. Pausa, enseguida estamos de vuelta. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Diarios y blogs, portales y noticieros, Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario por Ecomedios. Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Flow es para vos y para vos. Si tenés Cablevisión, la aplicación de Flow es gratis. Descárgate la app y disfruta Flow desde tu celular, tablet o compu. Flow. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Tú estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Tú estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo tú ya eres una estrella roja que todo se lo imagina.
Si te preguntan, tú no me conocías, no, tengo un cohete en el pantalón. Tú estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Muy bien, volvemos a Periodismo a Diario, mitad de programa, y estamos en línea. Les prometí hablar del Nodio. Estamos en línea ya mismo con Daniel Desein, que es vicepresidente de ADEPA. Daniel, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Buen día, Hugo, ¿cómo te va? Bueno, muy bien. Expresaba yo, ya lo venía haciendo desde hace unos días y ahora, esta mañana también, que a mí en lo personal el Nodio no me preocupa, pero creo yo que lo que sí debe preocupar es que la presión que pueda llegar de allí termine en una autocensura evidente para muchos que no tienen por ahí tanto temple o tanta experiencia. ¿Apuntarán a eso o qué te parece? Sí, es uno de los riesgos, ¿no? Y en la discusión de la comisión bicameral, donde Miriam Lewin intentó explayarse sobre los propósitos de Nodio y después del escándalo que se armó a partir del anuncio con el lanzamiento virtual, ella intentó bajarle el precio, ¿no? Señalando que no había capacidad sancionatoria, que era una mera línea de estudio, ¿no? De análisis, en principio inocuo, ¿no? Pero evidentemente allí Parrilli en ese debate dijo que lo que debería hacer Nodio es analizar las difamaciones deliberadas de los medios contra los políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vemos como un vocero muy importante del kirchnerismo, de Cristina directamente, le busca que ese espacio tenga un propósito claramente disuasivo, intimidatorio, ¿no? Y vincularlo claramente con la opinión y el ejercicio periodístico vinculado a la función pública y a la política en general. Entonces, el riesgo que todos denunciábamos queda plasmado en las propias palabras de Parrilli. Efectivamente, independientemente de que tenga o no capacidad sancionatoria, eso se discute. Silvana Giudice publicó un artículo ayer en Infobae donde marcaba que la Defensoría tiene la capacidad de iniciar denuncias, ¿no? Con lo cual podría activar procesos punitivos contra los análisis que se hagan desde ese espacio, desde la Defensoría General, con lo cual ese riesgo está, independientemente de que en discurso sostengan que ese no es el propósito. Pero claramente después está el hecho de que la mera exposición pública, ¿no? Del análisis del oficio puede generar un clima inhibitorio, y ese siempre es un riesgo, y tenemos múltiples antecedentes, ¿no? Lo que pasaba con 678, ¿no? Como un programa desde un canal público exponía el ejercicio del periodismo de manera estigmatizante, y eso obviamente afectaba el ejercicio del periodismo, ¿no? Entonces, independientemente que existan otras herramientas u otras normativas posteriores u otras acciones que vayan en busca de penas de otro estilo, ya el solo hecho de que exista ese espacio de fiscalización, independientemente de que se hagan públicos o no los elementos de análisis, el hecho de saber que hay un espacio, que hay una lupa sobre lo que los periodistas hacemos, en sí mismo constituye un elemento inhibitorio, ¿no? Y esa es la gran objeción contra este tipo de creaciones, ¿no? Daniel, a ver si vos me clarificás. Entiendo que esto, por ejemplo, no afectaría a los periodistas que no hacen periodismo a través de medios de radiodifusión, porque esto está enmarcado dentro de la ley, ¿no es cierto? Y que no afectaría, por ejemplo, a los periodistas gráficos, ¿es así? Bueno, en realidad eso se discutió mucho también, porque efectivamente la Defensoría es un instituto que está en el marco de la ley de medios y debería ser así, pero cuando uno escuchó en la presentación que se hizo del Nodio, se hablaba de algo mucho más amplio, ¿no? Y muy focalizado, porque no debería tocar Internet, muy focalizado en redes sociales, muy focalizado en todos los contenidos que circulan en Internet, con lo cual en la enunciación de cuáles eran los objetivos del observatorio, estos eran muy amplios. Entonces, evidentemente, ahí hay un problema de
de desborde, ¿no?, de las funciones específicas de la Defensoría y de cualquier espacio que esté dentro de ese organismo, ¿no? Pero con lo cual, bueno, es una cosa muy indefinida, y esa indefinición es parte del peligro de este observatorio, que hasta ahora Miriam Lewin ha decidido no retroceder, a pesar de la multiplicación de denuncias, ¿no?, que hubo, y de críticas, la mayoría de ellas muy fundadas, algunas quizás excesivas, ¿no?, pero ha tenido ya casi unanimidad en los principales espacios de análisis de la libertad de expresión de la sociedad civil, e incluso a nivel internacional, ¿no? La Sociedad Interamericana de Prensa, que empieza hoy su asamblea anual, tiene como uno de los puntos centrales de análisis de lo que pasó en el continente en todo el semestre, a la creación de odio, ¿no? Aparece como la cuestión más grave de lo que ocurrió en la Argentina, y una de las cuestiones más sensibles de lo que pasó en todo el continente. Así que hay y cuando uno empieza a analizar qué ocurre en otros países, ¿no? Los lugares donde existen este tipo de cosas están muy alejados de las tradiciones respetuosas de los principios democráticos, ¿no? De países como Tailandia, países como Malasia, allí aparecen observatorios de esta naturaleza asociados a legislaciones punitivas, siempre con la excusa de combatir la desinformación o el discurso de incitación al odio, siempre hay propósitos nobles, pero totalmente desvirtuados, con estos aparatos que desde el Estado fiscalizan la opinión pública, y claramente lo hacen de una manera para tratar de evitar toda crítica y actitud disidente. Cuando vos decides del Estado, es pagado con dinero de los contribuyentes. Y a propósito, Miriam Lewin habló de 1.500 personas que van a trabajar allí. ¿Eso lo dijo ahí en la presentación que hizo en la bicameral? Eso yo no lo vi. Lo que vi fueron... Silvina Martínez, por ejemplo, hizo un análisis del presupuesto y empezaron a circular algunas cifras. Las cifras, hasta ahora que yo he visto que coincidían en distintos análisis, eran unas 100 personas permanentes dentro de... Estamos hablando de la Defensoría en general, y un presupuesto creo que era de 200 millones de pesos, una cosa así. Miriam Lewin después dijo que en realidad ese presupuesto estaba subejecutado por la pandemia y demás, pero están en ese orden de magnitud, ¿no? Y allí, claro, bueno, se empezó a analizar, bueno, cuál ha sido la función hasta ahora de la Defensoría, y la verdad que se superpone con una cantidad de otros institutos, ¿no? Como el INADI, como la Defensoría de los Derechos de la Mujer, otros espacios que se superponen en sus funciones, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, cómo se financia todo esto y desde dónde se hace y qué sentido tiene finalmente para la sociedad, además de los peligros que conlleva, ¿no?, contra principios básicos de la libertad de expresión consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, está el tema del sentido de hacer todo esto con recursos públicos totalmente necesarios para otras prioridades en este contexto, ¿no? Seguro. Por último, Daniel, bueno, más allá de odio, es verdad, es efectivo que el actual gobierno no ha vuelto un montón de prácticas del anterior gobierno kirchnerista, pero como que la cosa de a poco se va complicando, no sé cómo la ven ustedes, si están alertas o si odio ya prende una luz amarilla bastante más anaranjada que amarilla. Sí, efectivamente, es un clima que se ha enrarecido, que se ha deteriorado, ¿no?, para el ejercicio de la actividad periodística, de la libertad de expresión en general, que tiene una cantidad de acciones, de episodios que están conectados con odio, desde la cláusula Parrilli, ¿no?, que es otro que volvió a meter la cola acá, desde cierta legislación, hay leyes, por ejemplo, para combatir la desinformación, como la que se sancionó en Tucumán y está vigente todavía, que castiga con multas y hasta días de arresto a quienes diseminen noticias falsas. También hay normativas a nivel municipal, todo el ciberpatrullaje de Frederick, ¿no?, otro caso que es similar a este. Claro. Pero dentro de lo que son ataques a la libertad de expresión tenemos, bueno, toda la campaña contra Luis Majul, que fue emblemática y que se reprodujo con otros periodistas, ¿no?, tratando de desacreditar la actividad periodística y desconocer la naturaleza de la relación del periodista con sus fuentes, ¿no? Muchos atropellos en la aplicación de todos los protocolos sanitarios, en fin, hay
muchas cuestiones que se conectan entre sí, que tienen que ver con esta involución en materia de libertad de expresión respecto de los niveles que teníamos hasta el año pasado, que efectivamente no llegan a los niveles más álgidos de los periodos duros del kirchnerismo, pero que tienen muchos elementos y muchas declaraciones sobre todo, y algunas intenciones como esta, que van en esa misma dirección. Daniel, te agradezco mucho la charla. Seguimos tu tarea periodística en la Gaceta de Tucumán, todo lo que tiene que ver con la cultura. Y bueno, seguimos conectados. Te mando un gran abrazo y gracias por charlar con nosotros. No, muchas gracias a vos, Hugo. Un placer hablar con vos siempre. Lo mismo, un gran abrazo. Hablábamos ahí con Daniel Desein, que es vicepresidente de ADEPA, la Asociación de Editores de Diarios y de Medios en la República Argentina. Nos hablaba de la Asamblea de la CIP, efectivamente se está llevando a cabo en estos días, y el tema Nodio va a ser un tema importante, porque la vuelve a poner en la Argentina en el ruido antiperiodístico que ya venía trayendo, como contaba recién Daniel, cosas que se iban cruzando y, bueno, obviamente se va complicando la situación. Así que era un tema que nosotros queríamos traer porque nos interesaba contraponerlo contra esta excusa que usa la Oficina Anticorrupción para decir que va a dejar de ser querellante, la falta de gente. Hay gente para auscultar al periodismo y no hay gente para querellar a aquellos sospechosos de meter la mano en la lata del Estado. Bueno, la cosa me parece que son dos varas totalmente distintas. Bueno, esta semana hasta ahora la columna de tecnología la teníamos pendiente porque el lunes estuvimos con Néstor Sibón hablando de IDEA y eso nos complicó, y ayer la cosa también se hizo difícil, pero Cintia Perazo nunca falla. La tenemos hoy, día miércoles. Hola Cintia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿por qué no nos contás un poco qué tenés preparado y enseguidita te presentamos? ¿Qué te parece? Bueno, hoy voy a hablarles del aula invertida. ¿Cómo? Aula invertida o al revés, como vos lo quieras llamar. Yo te voy a contar todo. Bueno, pero esto le interesa a quién, a los padres, a los alumnos, ¿a quién? Y a vos te va a gustar este tema, porque es todo de educación, a todos, a toda la sociedad. Bueno, te presentamos entonces, Javier Martínez. Vamos con la apertura del micro de tecnología de Cintia Perazo. Si sos Movistar, tenés Movistar Play, que ahora tiene lo mejor de la televisión. Porque la tele sigue teniendo ese no sé qué. Y ahora su precio también. Porque Movistar Play tiene un pack de 100 canales de televisión HD a solo 583 pesos. Sin necesidad de cables ni instalaciones. Descarga la app Movistar Play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 29 del 9 del 20 al 15 del 11 del 20. El precio publicado incluye 50% de descuento. Más info en movistar.com.ar. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en www.cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fibertel y personal. Bueno, Cintia, a ver, contame esto que tenés que tiene que ver con la educación, que como vos dijiste, nos interesa a todos. Dale. Bueno, todas las tecnologías están cambiando, como venimos hablando, la forma de educar, pero lo que está tomando relevamiento o impulsando son sistemas educativos nuevos. Están viendo, bueno, ¿y después cómo seguimos? Entonces hay una metodología que se llama aula invertida, que si bien tiene muchos años, Hugo, tienen como 15 años, sí lo propician mucho las nuevas tecnologías, las herramientas tecnológicas, porque lo que propone esta metodología es esto. Mirá qué interesante, que los docentes hacen un montón de material, como está pasando ahora, videos explicativos, le dicen busca esto en internet, le acercan información. El chico esa información la ve en su casa,
la analiza, o sea, presta atención, y cuando va al colegio no tiene una clase impartida por un docente, sino que lo que tiene es una suerte de debate entre los chicos, entre sus compañeros, y además los profesores, cuando el chico entra al aula, sabe si vio el video, en qué cosas, no es un video típico que te sentás y ves National Geographic, es un video donde te permite en el medio, por ejemplo, te corta y te hace unas preguntas. Entonces, cuando entra el chico al aula, el docente sabe si vio el video, cuánto tardó en mirarlo, en dónde le costó más, qué temas todavía no maneja, y va directamente a ese punto. Entonces dice que estas metodologías lo que podría ayudar es aprovechar uno de los recursos más importantes, o el más importante que tiene la educación, que es el docente, y se tiene tiempo de calidad en el docente. Me contaban, hay muchos casos en el mundo, España es uno de los países que más lo implementa este sistema, pero me contaban que acá en Argentina hay varias pruebas, en Misiones hay una muy interesante, y hablé un poco con el ministro de Educación de Misiones y me contaba que, mirá qué interesante, Hugo, al docente le pagan por bloques de hora, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, 15 horas. 10 horas son en el aula, pero 5 son para que haga material. O sea, se le paga el tiempo que no está presente porque saben que es muy importante el material audiovisual que prepare para sus clases o el material que quiera, puede ser podcast. Imagínate todo lo que estamos probando acá, pero que va a ser una realidad en el futuro. Bueno, este es uno de los posibles modelos que se puede adoptar en una forma total o parcial, ¿viste? Capaz que se toman puntos y se va haciendo, pero bueno, ya pensando en la construcción de la educación del mañana. Es muy interesante verdaderamente la forma, la metodología y sobre todo la interacción, porque esto evidentemente te acerca, no es lo mismo que el mano a mano del aula, pero está verdaderamente muy interesante. Te pregunto, ¿esto qué requiere? ¿Una aplicación para los chicos, por ejemplo? No, incluso sin tecnología se podía aplicar. Lo que dice puntualmente esta metodología es, en el proceso más importante del aprendizaje se dan los chicos en soledad, en sus casas haciendo tarea, y ahí prueban si entendieron o no. Y la parte pasiva se da en el aula hoy. Queremos que sea al revés, que la parte donde se aprende más y se adquiere el conocimiento y sea interactiva esté en el aula, y la capacidad de ver un contenido sentado, mirando como surge hoy, sea en la casa. Sí, está más que claro. Bueno, acá tenemos algo también, no quiero usar la palabra positivo, pero algo que podemos sacar a favor de lo que nos ha dejado la pandemia, justamente en materia tecnológica, empezar a utilizar un montón de cosas que luego van a ser totalmente habituales, me imagino, ¿no? Exacto, imagínate que puedan dar una clase de geografía con realidad virtual o realidad aumentada. Imagínate, ya sé que muchos dirán, bueno, pero ¿quién tienen? Vos sabés que con pocos elementos tecnológicos, con un celular y una caja, ya tenés un casco de realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, por eso les digo que a veces es más ingenio, creatividad y usar lo que ya tenemos hoy, Con eso y con la tecnología que contamos hoy, que hasta ahora eran prohibidas en las aulas, como los celulares que estaban prohibidos, hoy son la única herramienta que tienen de comunicación los chicos con su docente y con sus compañeros. Así que me parece muy interesante lo que está pasando. Excelente, es excelente, y esto también obliga a los docentes a buscar nuevas formas para enganchar a los chicos, para que esa tecnología se le vuelva a favor. Es decir, que la pandemia también nos ha cambiado la cabeza. Exacto, a eso iba mi columna de hoy. Te mando un beso grande, Cintia, gracias. Hasta la semana que viene. Listo, Cintia Perazo, hoy con un tema extraordinario, que es el tema educativo, que me parece que es algo que no tenemos que perder de vista y que obviamente la tecnología debería ayudarnos a potenciar. ¿Qué me quedaba? Me quedaba que mañana va a ser un día importante porque vuelven los vuelos de cabotaje. Hay un vuelo, el primero que sale, muy tempranito, será, creo que desde Ezeiza,
rumbo a San Salvador de Jujuy, a las 5 de la mañana. Tiene vendido 70% de su disponibilidad. El único problema que hay es que todavía la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, no le ha dado la autorización para volar. Ni a ese vuelo, ni a los más de 100 que están programados por Aerolíneas Argentinas y otras líneas aéreas de cabotaje a partir de mañana. Esto lo comenta Luis Serioto, un colega que en el diario Clarín conoce mucho, y lo expresa ahí en Clarín, porque conoce mucho del tema del transporte aéreo. ¿Cuál es la razón? Dice Luis, que muchas provincias todavía no han comunicado qué requisitos le van a exigir a los pasajeros que van a aterrizar en sus ciudades. Y como no hay protocolo, entonces la ANAC no autoriza el vuelo porque va a llegar la gente y la van a dejar varada. Algunas provincias, dice la nota, ni siquiera informaron a las autoridades nacionales si decidieron autorizar o no que aterricen los aviones. En el Ministerio de Transporte manejaban hasta anoche un listado de 12 provincias que habían respondido que sí, que van a autorizar los vuelos. Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, San Juan, Tucumán, Misiones, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, San Luis, Córdoba, Chubut y La Rioja. Le agrego yo, bueno, la Capital Federal, seguro, bueno, igualmente quedan un montón de jurisdicciones, entre ellas Jujuy, que es donde va a ir este vuelo, que todavía no lo han hecho. Así que los vuelos regulares de pasajeros, que vienen suspendidos desde fines de marzo, en el caso de los vuelos de cabotaje, tenemos la posibilidad de que se vuelvan a poner en marcha a partir de mañana, pero están trabados todavía por esta cuestión. Veremos si hoy hay novedades y si esto se destraba y mañana por la mañana ya puede comenzar la circulación del transporte aéreo. Así que es un problemita ahí que dejamos abierto para mañana. Otra cosa que tenía visto yo desde hoy, que bueno, ahora la he perdido, pero que hay algunas escuelas privadas digo, en el Gran Buenos Aires que le han pedido al gobierno que se las habilite para tener un protocolo similar al que tiene la ciudad de Buenos Aires, con chicos de los últimos cursos, primario y secundario, horarios divididos, etcétera, etcétera, en lugares abiertos, con distancia social, etcétera, etcétera. Conozco colegios aquí en la capital que han dividido, como las aulas están vacías, a los chicos en varias aulas, y de esa manera todos pueden tener cercanía con los profesores. Les han cambiado horarios, etcétera, etcétera, y de esa manera se van arreglando. Ahora se espera que en el Gran Buenos Aires el gobierno provincial también autorice algo de la misma forma, pero al menos para colegios privados. Bueno, llegamos a las 10 de la mañana. Hablamos de economía, de finanzas puntualmente, de este dólar que se ha escapado, que abre una brecha imposible de llenar y que genera evidentemente mucha incertidumbre, sobre todo en los precios. Después hablamos del avance de Nodio sobre la opinión periodística. Y ahora hemos terminado de hablar con Cintia Perazo de tecnología y de educación. Así que se terminó Periodismo a Diario. Nosotros por hoy nos despedimos, hemos tenido un programa muy variado, pero la programación de Ecomedios sigue. Como les decimos todos los días, ya viene Sara Di Tomaso con su tercer tiempo, después Carlos Clerici con la otra agenda y con toda la programación. Que la pasen muy bien, volvemos mañana a las 9 aquí en AM 1220. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.